El día de hoy vamos a trabajar en la clase de español. Hice unas adecuaciones en los temas que son parecidos, pero tienen diferentes características. Entonces vamos a trabajar en el tema del periódico y el periódico mural. Primero vamos a detallar lo que significa el periódico. Vamos a decir que el periódico es un medio masivo de comunicación escrita, es decir, se dirige a una gran cantidad de personas. Se llama periódico porque se publica cada cierto periodo, puede ser diario, semanal o mensual. El objetivo principal del periódico es informar a los lectores acerca de los sucesos actuales, o sea, todas aquellas noticias que acontecen el día a día, ¿verdad? La información es importante porque con base en ella la población fundamenta sus ideas, o sea que la población se da cuenta de alguna información importante. Por ejemplo, el libro sugiere ahí y el ejemplo que nos da es que cuando se acerca la época de elecciones, muchas personas consultan el periódico, para conocer detalles acerca de los candidatos y el presidente, ¿verdad? Y decidir por quién va a votar. Entonces, el periódico nos ayuda a informar de aquellos sucesos y aquellos acontecimientos que suceden en nuestra comunidad, en nuestro departamento y en nuestro país. El periódico está dividido en secciones, ¿verdad? Todo periódico tiene su organización o su estructura mediante secciones. Y vamos a ver las partes de un periódico. Vienen divididos en secciones. Tenemos las nacionales, internacionales, local, cultural, deporte, opinión, economía, entre otras. Es frecuente que además de las secciones habituales, dediquen algún día, ¿verdad?, de la semana a temas específicos, como economía, sociedad y cultura, libros y medio ambiente. Acá tenemos detallado la información de las secciones del periódico. Y lo primero es la portada, ¿verdad? ¿Qué viene en la portada? Las noticias más importantes y el sumario, o sea, el índice de todo lo que contiene el periódico en sí. Las internacionales son noticias de todo el mundo, ¿verdad? Y nos damos cuenta de lo que sucede internacionalmente. La política nacional son noticias de nuestro propio país, todo lo que acontece en nuestro país, ¿verdad? Ya sea en un municipio, en un departamento o en todo nuestro país. Local son noticias regionales y locales, ¿verdad? Por ejemplo, de acá locales sería del departamento de Santa Bárbara. De sociedad es donde están los sucesos, ¿verdad? Cuando ocurren bodas, que pasan 15 años, entonces ahí suceden acontecimientos de la sociedad. Cultura son noticias sobre el cine, teatro, música, danza. Cartelera, ahí es donde se encuentra la información sobre cines, teatro. Los anuncios breves, anuncios por palabra, ¿verdad? El deporte, ahí están todos los sucesos o las noticias, ¿verdad?, que tienen que ver con el deporte, deportiva, las noticias deportivas. Cuando juega el Olimpia, el España, ¿verdad? Nos damos cuenta por medio del periódico a qué hora juega, en qué estadio y en qué lugar. También la economía son noticias del mundo empresarial y comercial. Entonces, estas son las secciones del periódico. Si ustedes tienen en casa un periódico, pueden observar en cuántas secciones está dividido y cuáles son esas secciones. Ya mencionamos algunas y las más destacadas son la nacional, la internacional, la local, de deporte, hay de salud, ¿verdad? De entretenimiento. El de salud es donde incluye artículos acerca de la alimentación, higiene, cómo prevenir las enfermedades. En este caso que estamos con esta pandemia, aparece bastante en los periódicos esta sección de salud. También el de entretenimiento es donde se presentan noticias de eventos artísticos, nuevas películas, libros, música y actividades relacionadas con el tiempo libre. Ahí aparecen crucigramas, sopas de letra en ese tipo de sección que es de entretenimiento.
El contenido del periódico, pues ya sabemos que es la noticia, la reseña deportiva, ¿verdad? Que es donde nos dan a conocer los hechos ocurridos en un evento deportivo. El artículo, que es el que contiene información de interés. El reportaje, se aborda los hechos con mayor profundidad que en la noticia. La columna de opinión, aquí es donde se expresa el punto de vista, ¿verdad?, que da el escritor acerca de un hecho actual de interés en general. También tenemos el anuncio publicitario, ¿verdad? Busca persuadir al lector por medio de esos anuncios y de consumo también, ¿verdad?, de algunos productos. Entonces así está dividido en secciones el periódico. Bien, ahora tenemos lo que es el periódico mural. Aquí ya vienen otro tipo de características, no tiene las mismas del periódico. El periódico mural es un medio de comunicación visual que permite conocer los sucesos o acontecimientos de la actualidad reciente y permanente, así como expresar los conocimientos y puntos de vista de sus diseñadores o realizadores sobre asuntos relacionados con la vida de una institución, empresa o comunidad. Ustedes han observado en la escuela, cuando ponen los murales, los colocan en la parte de afuera, ¿verdad? Ya sea en un muro o ya sea en una pared. Entonces estos periódicos murales nos dan a conocer alguna información importante o de fechas que se celebran en este mes de septiembre. Podemos ver que siempre se hacen murales referentes a las fiestas cívicas. Este mes de septiembre pues es muy apropiado para hacer este tipo de murales. Y hacen, ¿verdad?, murales de símbolos nacionales, de héroes y próceres nacionales. Tenemos tipos de periódico mural. El primero es el gráfico, que el gráfico es el que consiste en el recorte de fotografías a las que se le añade un breve texto escrito, o sea, lleva más fotografías que texto. Las ilustraciones han de ser nítidas y muy expresivas, o sea, tienen que ser coloridas, que llamen la atención al lector. También tenemos otro tipo de periódico mural, es la información general. Esta se confecciona recortando el resumen o entradilla de las noticias de varios periódicos o revistas, o sea que en la información general hay varios temas, ¿verdad?, que se pueden colocar en un mural. Lo importante es el texto y se prescinde en la imagen, o sea, va imagen con texto y lleva una amplitud de texto. También tenemos el tipo temáticos. Aquí es donde se desarrolla un solo tema, ¿verdad? Un ejemplo, una fecha cívica, un acontecimiento científico o una conmemoración escolar, ¿verdad? Lo que les hablaba, en este mes pues se celebra lo que son las fiestas patrias y siempre se acostumbra a hacer lo que son los murales, y esto se ha acostumbrado en todos los centros educativos a hacer este tipo de murales de las fiestas patrias o de la fecha cívica, ¿verdad?, que se celebran. ¿Cuáles son las partes de un periódico mural? El título, ¿verdad? El título tiene que ir en letras grandes y que sea visible para el lector. Los datos curiosos, ¿verdad? Los datos curiosos es donde van aquellos datos relevantes. Por ejemplo, si vamos a hacer un mural de fiestas patrias, podemos poner lo que es el héroe nacional Francisco Morazán Quesada, qué fecha nació, qué fecha murió, quiénes fueron sus padres, qué fue Francisco Morazán, ¿verdad?, que fue un gran político, escritor, militar, ¿verdad?, y que tenía su ideología, que era hacer una sola nación, unir, ¿verdad?, y hacer una sola nación. Y así como él, ¿verdad?, los otros próceres nacionales que compartieron esas mismas ideas de ser valientes e ilustres hondureños, que hoy figuran como prócer, ¿verdad?, y héroes en nuestro país Honduras.
Entonces, datos así curiosos y información breve lleva lo que es el mural. Y luego las imágenes, ¿verdad? Va a imágenes y datos relevantes o datos curiosos de la imagen que se esté colocando ahí en el mural. Entonces, ¿cuáles son los tipos de periódico mural? Tenemos el gráfico, el de información general y el temático. ¿Y cuáles son las partes del periódico mural? El título, datos curiosos, información breve, imagen. Luego venimos con las asignaciones. La tarea número 1, pues van a copiar, ¿verdad? El primer tema que es el periódico y sus secciones. Van a copiar el concepto nada más de lo que es el periódico y sus secciones. Luego van a realizar el aplico de la página 113 del libro de trabajo. Esa sería la tarea número 1 del primer tema. Luego está la asignación de la tarea número 2. Van a copiar en el cuaderno de español el concepto del tema del periódico mural, solo el concepto. Y los tipos, ¿verdad?, de periódicos murales que existen, que es el gráfico, el de información general y el temático. Luego en el aplico de la página 115 del libro de trabajo, van a realizar el inciso número 1, ¿verdad?, que es que van a encerrar las características que tiene el periódico mural, ¿verdad? Y algunas de las características es, se coloca en un lugar público, ¿verdad?, para que el lector pueda observarlo y ver detalladamente lo que están informando. También el tipo de letra debe ser grande y legible. Se coloca sobre un muro o pared. Contiene palabras claves acerca de lo que se va a abordar. En este caso, pues, vamos a hacer un mural cívico. Entonces, tiene que llevar todas estas características. En el inciso 2, los niños van a crear un periódico mural. Un mural. Lo haremos de las fiestas patrias, siguiendo las características de un periódico mural, ¿verdad? Tiene que llevar todas estas características que yo les mencioné, que el título tiene que ser legible en letra grande para que puedan observar los lectores. La información debe ser breve, sintetizada, ¿verdad? Solo datos relevantes, y las imágenes de los símbolos patrios y de los próceres y héroes nacionales. Acá les muestro un ejemplo y dice que queda la creatividad de los niños y al alcance de los recursos didácticos que cuenten en casa. Pueden utilizar papel construcción, imágenes impresas, cartulina, cartoncillo, entre otros. El tamaño pues ya queda a creatividad de ustedes. Pueden hacerlo del grande de una cartulina, del grande de un cartoncillo, o pueden utilizar aquellos recursos que cuenten en casa. Como evidencia deben de haber desarrollado la actividad. Pueden enviar una fotografía antes del 14 de septiembre, ya que las fotos serán publicadas en la página de Facebook de la institución. Luego de que realicen el mural, pues se van a tomar una foto con el mural y este mural pues lo van a presentar antes del 14 de septiembre. Esto con el fin de fomentar lo que son las fiestas patrias y así estamos, ¿verdad?, logrando detallar el tema del periódico mural. Aquí nos vamos a quedar en la clase de español.